Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Propuestas al Bicentenario. Vamos a conversar el día de hoy sobre una iniciativa organizada por Videncia Consultores que plantea a través de expertos algunas propuestas en los ejes más importantes que afectan la gobernabilidad de nuestro país, su economía. No es un secreto que estamos pasando una situación difícil económicamente, luego de un importante progreso socioeconómico en los últimos 20 años. Esto podría de alguna manera revertirse gracias a la crisis económica. Vamos a hablar de eso, pero sobre todo de sostenibilidad ambiental, de la gestión sostenible para poder poner en valor los recursos naturales del Perú. Y para eso quiero presentar a esta noche a Emilio Noguerola, activista por el desarrollo sostenible y cofundador de IAG for Change, y también a Roxana Barrantes, que es profesora principal de la PUC e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Yo soy Alejandra Puente, periodista y conductora de TV Perú. Le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, Emilio, Alejandra. Un gusto estar con todos ustedes y con la audiencia. Bueno, la idea es que esta sea una conversación. Roxana, evidentemente tú eres la experta, has elaborado este informe con un análisis bastante extenso sobre lo que significan los recursos naturales en el país, económicamente, socialmente, el impacto que tienen y también algunas recomendaciones que puedan llevarse nuestros gobernantes a futuro, prospectos que están en este momento pugnando por llegar al Ejecutivo y al Congreso. Bueno, en ese sentido, quiero ceder la palabra a Emilio para que él pueda plantearte tal vez la primera pregunta e iniciar así esta conversación de la que también va a participar el público que nos ha hecho llegar sus preguntas a través de un formulario, y también puede seguir haciéndolo a través de las redes sociales. Muy bien, Alejandra. Nuevamente agradecer a Videncia Consultores por esta interesantísima iniciativa que es Propuesta del Bicentenario, una campaña muy polarizada, muy llena de promesas, ¿no? Propuestas reales, propuestas ejecutables, son muy alentadoras. Y para ir directo al grano, Roxana, yo quisiera saber el estado de las cosas, porque en esta propuesta se plantea trabajar sobre 3 sectores, que es hidrocarburos, minería y el forestal. ¿Cómo están las cosas? Y también incluyendo cómo está la situación post-pandemia, que es tan importante considerar. Muchas gracias. Bueno, en línea y buscando responder tu pregunta, cualquier propuesta de política, por definición, tiene que partir de la evidencia de lo que está pasando y de tratar de explicar cuáles son los motivos por los cuales eso que observamos es lo que está, es el resultado de esas acciones previas. En la actualidad, lo que tenemos son sectores extractivos que están aprovechados muy por debajo de su potencial. Y muy por debajo de su potencial no se trata solamente de las reservas probables, probadas, sino de operaciones en marcha que por diversos motivos no pueden llevar los productos allí donde son demandados. Un punto importante, y me desordeno un poco en esta respuesta, es que hemos optado en este eje de recursos naturales por aquellos recursos que tienen un precio internacional, es decir, que son transables, como los recursos mineros, los de hidrocarburos y los forestales. En esta clasificación no estamos trabajando los recursos pesqueros, que es una aclaración que hay que hacer desde un inicio. La pandemia, como sabemos, el Perú fue alabado inicialmente hace un año por esta respuesta tan cuidadosa de todos los ciudadanos con las promesas de los bonos, etcétera, pero se tomaron decisiones muy drásticas, muy draconianas de cerrar de un día para otro prácticamente un conjunto de actividades que con filigrana y manejo delicado
pudieron haberse llevado adelante, como algunas de las mineras, por ejemplo. Hoy, Perú tiene una oportunidad de oro, hoy, el 24 de marzo de 2021, dado que los precios de los minerales están creciendo, están subiendo, y nosotros hoy tendríamos que ser capaces de llevar más producción a los mercados internacionales. Muchas Pero gracias. es una oportunidad, claro, es una oportunidad, pero también vemos que hay bastante descontento y estas situaciones de crisis sacan a flor de piel el descontento que podría haber existido previo, ¿no? Hablábamos del análisis previo a la pandemia, teníamos 1 de cada 10 pobladores cerca de, por ejemplo, en el país sin acceso a agua potable, 1 de cada 10 sin acceso a una vivienda digna, y muchas veces los espacios mineros son un caldo de cultivo, ¿verdad?, para concentrar esos reclamos, esos pedidos sociales no atendidos durante periodos muy largos, pero que se concentran pues alrededor de estas industrias. ¿De qué manera crees que la pandemia puede exacerbar esos conflictos y qué se puede hacer en el próximo gobierno para atender las necesidades de estas personas que seguramente se han visto agravadas? Precisamente dentro de las propuestas de la gestión sostenible de recursos naturales, estamos enfatizando la necesidad de realizar lo que se llama gestión territorial. Y acá es bien importante comprender qué es lo que estamos entendiendo por gestión territorial, porque algunos piensan, se trata de que la empresa minera haga cosas en la provincia donde trabaja. Y no, se trata que nuestro Estado, nuestro gobierno central, sea el MEF o sea el MINEM, a través de un instrumento que ya existe, que son las mesas ejecutivas, tome un liderazgo en la coordinación intersectorial para mejorar las condiciones de vida, mejorar la fiscalización ambiental, mejorar cómo es que se utilizan o no se utilizan los recursos del canon, por ejemplo, o de las regalías. Y además que en esa coordinación se incluya también a los gobernadores regionales, a los alcaldes y también a los presidentes de las comunidades, de tal modo que tú puedas lograr de una manera concertada que el proyecto minero o el proyecto de hidrocarburos se inserte en una dinámica de relaciones sociales en un territorio, que es una manera distinta a cómo ha venido ocurriendo hasta ahora. Ahora, es muy interesante cuando ustedes proponen el tema de la organización territorial, por supuesto, y la gestión territorial, y se habla de pronto restarle ciertas capacidades a los gobiernos regionales en cuanto a pequeña minería y a minería artesanal y fortalecer la gestión del Ministerio de Energía y Minas, el MINEM. ¿Cómo se puede hacer esto? Esto entiendo que viene con un aparato legal, una serie de cambios normativos, pero ¿cómo está la situación para que haya sido necesario tomar ese tipo de decisiones que pueden generar ciertas fricciones desde los gobiernos de niveles más bajos? Muchísimas gracias por esa pregunta, Emilio. Me parece que además nos obliga a volver a recomendaciones que se vienen haciendo hace más de 20 años. En el año 96, el informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial recomendaba precisamente ajustar la función a la capacidad. Y la percepción es que la percepción y los resultados es que nuestro proceso de descentralización ha sido uno que fue transfiriendo competencias sin necesariamente asegurarse de que las capacidades estaban donde debían estar. No vino acompañada de la implementación de un servicio civil, y acá me estoy yendo un poco del tema que nos convoca esta noche, no vino acompañada de un conjunto de apoyos como instrumentos, lineamientos, etcétera, y capacitación y línea de carrera para los funcionarios de los gobiernos locales.
Entonces, 20 años después del inicio del proceso de descentralización, no se trata de decir, ya, gobiernos locales, ustedes no lo hacen, que venga todo al gobierno central, sino más bien decir, hey, la magnitud de la operación tal como está definida ahora es muy grande para las capacidades que tienes. Entonces, una parte, regresemos al gobierno central, y otra parte que viene acompañada de esta capacitación, de este fortalecimiento de los gobiernos, queda bajo tu encargo, porque ya vienes trabajando en el tema y entrenándote durante tanto tiempo. Bueno, somos un país exportador de recursos naturales, ¿no? En estos cuadros que muestran en el análisis que han elaborado, se refleja claramente el porcentaje de la economía que ocupan las actividades extractivas, por ejemplo, como la minería, ¿no? Como uno de las principales exportaciones y maneras de generar ingresos en el país. En ese sentido, y en el contexto de una caída tan drástica en la economía producto de COVID-19, ¿se entiende una recuperación económica sin actividad minera, sin actividad extractiva, sin utilización de recursos naturales? ¿Cómo lo ves? Antes de responder formalmente y con una anécdota, yo me permito recordar algunos de los datos que son muy importantes precisamente para darle sustancia a tu afirmación, Alejandra, que es en los mejores momentos, en los últimos 15 años, de hidrocarburos, minería y recursos forestales, se ha producido 1 de cada 5 soles de la economía peruana. Todavía los recursos mineros explican el 70% de las exportaciones, ¿no? Mucha gente dice, yo no quiero vivir en un país que exporta rocas. Pues no se trata de eso, se trata de exportar aquello en lo que el país tiene abundancia relativa para poder invertirlo en capital humano, en infraestructura, en otros tipos de capital, atendiendo entonces las consideraciones de sostenibilidad. Y Perú es uno de los más grandes productores mundiales de cobre, de oro, de plata, etc. Entonces, eso me parece que debemos tenerlo presente cuando pensamos y diseñamos políticas. Y de ahí a la respuesta. Con la anécdota, que creo que va a apelar más a los profesores siempre nos dicen, los mensajes quedan mejor cuando apelan al lado derecho del cerebro, ¿no? Al lado emotivo. Y los candidatos saben eso muy bien. Recuerdo una oportunidad que pude moderar una exposición de Julio Velarde, ¿no? Moderar su exposición, los comentaristas, panelistas, y claro, a veces uno tiende a aprovechar esos momentos para hacer la pregunta que tú quieres hacer. Y esto era octubre, noviembre de 2019, ¿no? Yo ya había sido nombrada en la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible y me permití hacerle a Julio Velarde la siguiente pregunta. Julio, si por algún motivo el meteorito, la bomba nuclear, algo, de un día para otro el Perú ya no puede exportar, desarrollar actividades mineras, ¿cómo nos iría económicamente? Y recuerdas ahora el rostro de Julio Velarde poniéndose serio, ¿no? Viendo el holocausto. Sí, y bajó la voz y dijo, nos iría muy mal. Entonces, aún si tú quieres realizar proyectos de diversificación productiva, apoyar el incremento de productividad de las MIPES, comenzar con programas de protección social que respeten a los ciudadanos, y de esto estoy segura que Miguel Jaramillo ha conversado y nos ha expuesto con mucha claridad. Necesitas recursos, no lo puedes hacer sin recursos. Y hoy, para la reactivación a corto plazo y con los precios de los minerales, necesitamos esos recursos naturales. No podemos darle la espalda. Sería poco serio como país. Solo para hacer una pequeña repregunta y para engranarlo con ese tema, y ya le doy paso a la pregunta de Emilio, que tal vez sería bueno que también hagamos algunas seguidillas, ¿no? Para ahondar un poco.
en ese sentido, o sea, da la impresión de que somos un país dependiente de la minería, de nuestros recursos naturales, y que de alguna manera eso también nos hace vulnerables a la caída de los precios de los minerales. O sea, ¿estaría recomendado a largo plazo ir dejando también esa dependencia? ¿Se puede? Por supuesto, Alejandra. Todos en general sabemos que cuando hay riesgos tenemos que diversificarlo, ¿no? Y tenemos esta expresión coloquial que dice: no pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Tienes que tener unos en tu mano fuerte y otros en tu mano débil, ¿no? Entonces, hoy aprovechar los recursos naturales significa darnos la oportunidad de tener más recursos y mayores maneras, más grados de libertad, decimos los economistas, para intentar nuevas actividades, invertir en ciencia y tecnología, invertir en innovación, apoyar becas para jóvenes mujeres, digo yo, etcétera. Pero esos recursos los necesitamos. De un día para otro no los vamos a tener. Necesitamos tener una visión de largo plazo para poder tener metas de desarrollo, y precisamente Propuestas del Bicentenario busca abrir la cancha a un conjunto de propuestas mirando más allá del mediano plazo o de una medida específica de plan de gobierno. Claro, al inicio de esta conversación, Roxana, tú lo mencionabas, ¿no? Cómo la minería puede ayudar en muchos sectores como un catalizador de desarrollo. Y en ese sentido puede ser la minería, además, un camino para la sofisticación productiva. ¿Qué pasa con la conflictividad minera, que es lo que nos genera los retrasos, nos genera problemas con la inversión, poca estabilidad, poca seguridad jurídica? Acá, por supuesto, prima el acuerdo 169 de la OIT sobre consulta previa, y es importante, creo yo, y esto lo digo a título personal, que se desarrolle una minería que escuche, ¿no? Por supuesto, a quienes va a impactar en el ámbito cercano, en el ámbito próximo, pero también que sepa llegar a acuerdos. Tú lo has dicho concretamente con estas mesas ejecutivas. ¿Qué más plantea esta propuesta del Bicentenario respecto al desarrollo minero concordante con lo social y concordante con lo ambiental también? Parte de la propuesta de gestión territorial es partir de momentos distintos donde empresa, ciudadanos que realizan todo otro conjunto de actividades en un territorio y autoridades se relacionan y toman acuerdos, ¿no? En la actualidad, nuestro marco nos dice que el concesionario minero puede avanzar con el cateo, prospección, perforaciones, acuerdo previo, permiso de operación, etcétera, etcétera. Y recién cuando todas las decisiones están tomadas, entra la participación ciudadana. Y por supuesto, no siempre es bien tomada esa participación cuando ya todas las decisiones están hechas. Me querías repreguntar. Sí, entonces la idea sería regresar al primer punto, que el primer punto incluya la participación de todos los actores territoriales. Exactamente, se trata de involucrar a los actores tempranamente, colaborativamente, y no en una historia de, ay, son agentes privados que acuerdan lo que quieren, sino más bien con un liderazgo del Poder Ejecutivo, a través de la mesa ejecutiva, a través de otra instancia que se piense. Nosotros estamos proponiendo fortalecer las mesas ejecutivas, pero que sean unas mesas para sacar adelante los proyectos de manera coordinada, que se fomente la coordinación y se fomente desde temprano, porque los ciudadanos que viven alrededor de los yacimientos mineros son ciudadanos que conocen sus terrenos.
usualmente desarrollan agricultura, ganadería, etcétera. Entonces, también pueden brindar información y pensar concertadamente en una manera de desarrollar el territorio. Ese punto de cambio del momento en el cual tú te involucras y conversas y te haces parte de los actores locales, o sea, ese es el pedido al empresario hidrocarburífero, al empresario minero, al empresario forestal, que sea parte del actor local, que se convierte en actor local. Bueno, y la pregunta ahí sería, ¿está siendo parte, podríamos hacer también un mea culpa dentro de las empresas, están siendo parte de esta actividad? ¿Es más difícil de lo que se cree? ¿Se les permite por parte de las comunidades ser parte? ¿Cuál es el diagnóstico en ese sentido y cuál es el rol del Ejecutivo? Es decir, ¿están cumpliendo actualmente ese rol mediador que de alguna manera está del lado del ciudadano buscando obviamente la remediación ambiental, que es lo que exigen en muchos casos, y también del lado de la empresa permitiendo que el riesgo no escale, ¿verdad?, a situaciones de crisis, porque también disuade la inversión? O sea, ¿estamos participando efectivamente desde esos dos extremos? Como se desarrollan las actividades mineras, hoy estamos trayendo una historia donde primero tuvimos la Ley General de Minería en el 92 y fue importante, crítica, y a partir de esas maneras es que viene la obligación de la participación ambiental, la obligación del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el convenio 169, ley, reglamento, etc. Entonces, todas estas garantías de derechos se han venido adaptando sin un mecanismo de coordinación. Y yo insisto, puede sonar como muy gaseoso, pero en realidad no es nada gaseoso, porque tenemos que poner al centro el que el Estado garantice los derechos de los ciudadanos. Y los derechos de los ciudadanos son a un ambiente libre, a un ambiente limpio, a una participación plena, a la protección de los derechos de pueblos originarios y a la protección del derecho de propiedad. Y la empresa actúa con una concesión, con un derecho que le otorga el Estado en representación de todos. Entonces, es muy importante que en su rol de velar por derechos, el Estado cumpla con ese rol coordinador en una nueva manera de organizar estos procesos en gestión territorial, involucrando, y acá a mí me parece muy importante hablar de ciudadanos y hablar de gobiernos locales, hablar de alcaldes, hablar de presidentes de comunidades, porque se suele hablar de pobladores o las comunidades, ¿no? Y sí, hay comunidades, pero también hay distritos, hay alcalde, hay consejos regionales, hay un conjunto de autoridades y no podemos más que integrarlas si queremos darle sostenibilidad al proceso. Ahora, hemos hablado de hidrocarburos, hemos hablado de minería, pero poco se habla en el Perú sobre el tema forestal. Y ahí hay una gran capacidad de desarrollo y sobre todo me ha parecido muy interesante leer en la propuesta la potencialidad de entrar a este mercado de bonos de carbono. ¿Cuál es la propuesta en este sentido respecto al sector forestal? Que digamos, comparado con hidrocarburos y comparado con minería, no es que aporte tanto al PBI, no, pero ahí hay una gran oportunidad, digamos, podría hacerlo. Pero de todas maneras, cuando se trata de explotación de nuestros bosques, un poco que la cosa hace ruido, ¿no? Oye, ¿vas a talar? ¿Qué tan sostenible puede ser esa tala? Y ahora leyendo la propuesta aprendo mucho y descubro que incluso es una gran oportunidad para abordar la Agenda 2030. ¿Qué es lo que se propone puntualmente?
Muchas gracias por movernos un poquito hacia el tema forestal. Cuando pensamos en el aprovechamiento de los recursos forestales, en el Perú se nos plantea como una gran contradicción. ¿Cómo es posible que 2/3 del territorio sea de vocación forestal y resulta que está produciendo 0.2 del PBI? Que es algo estamos haciendo mal. Entonces, más allá de la aparente contradicción, porque yo digo que es una aparente contradicción, lo cierto es que el Perú es parte de la cuenca amazónica, y la cuenca amazónica es no voy a decir muy importante, porque sería realmente subestimar su importancia, para brindar servicios ecosistémicos al planeta Tierra, ¿no? Clima, fijación de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos pensar en que ese 0.2% del PBI que ahora aporta el sector forestal pase por lo menos a 1%, digamos a 1%, ¿no? Que sería algo así como que hubiera crecido, porque hace 15 años tenía más o menos 1%, ahora tiene 0.2%. ¿Qué quiere decir? Si el PBI se ha multiplicado por el PBI per cápita por 3, ¿qué ha pasado? ¿No? Algo ha pasado ahí, que se ha estancado el sector. Entonces, lo que la propuesta hace es precisamente abordar los 3 frentes donde es posible generar valor de nuestros bosques. Primero, como decía Emilio hace un ratito, pensemos en una explotación sostenible, un aprovechamiento sostenible de los bosques de producción permanente. Pero para eso necesitamos que los gobiernos regionales, que son ahora quienes tienen la función, hagan esta clasificación de cuánto de su territorio constituye bosque de producción permanente. Entonces, primera cosa. Segundo, tenemos potencial para hacer plantaciones. Hemos tenido procesos de deforestación muy fuertes, procesos muy intensos de presión sobre el bosque, y tenemos deforestación. Entonces, utilicemos esos espacios para hacer plantaciones. El tema es que el mismo Vidensa, en otro estudio, ha encontrado que se necesitan más o menos 40.000 hectáreas contiguas. Y no está claro, sobre la base de la información forestal que maneja el MINAM, que eso exista. Entonces, es un tema que promoverlo de manera sostenible va a demandar mucho trabajo, pero hay que hacerlo, hay que hacer ese trabajo. Y el tercer frente es lo que ha enfatizado Emilio. Podemos integrarnos en los mercados secundarios de carbono de tal modo de obtener valor de los servicios ecosistémicos. Y hay muchas empresas, por lo menos yo sé de un caso que se ha firmado hace muy poco, de una empresa petrolera que está comprando una cantidad de carbono para que esos recursos sirvan para sostener y mantener un área de conservación. Y eso se puede hacer, ya se está haciendo, y el Perú ya es jugador, pero para la magnitud de los bosques que tenemos, nos falta muchísimo para ese potencial. Entonces, antes de que venga la repregunta de cómo lo hacemos, que es lo que estoy segura que tenía Emilio por preguntar, necesitamos nuevamente CERFOR en rol rector y que acelere los procesos de certificación, de clasificación forestal, ordenamiento forestal, que ya lo tiene San Martín. Por lo tanto, estamos proponiendo que sea un piloto en San Martín a partir de plantaciones. Además, y esto es fundamental, esto es algo que lo necesitan todos los sectores. En hidrocarburos y minería estamos enfatizando la necesidad de tener una ventanilla única digital que permita transparentar procesos, que permita digitalizar, que permita efectivamente que el Estado se presente de manera eficiente frente a los particulares. En el caso forestal, hace 7 años y no más,
está en proceso de creación el Sistema Nacional de Información. 7 años. Y uno dice, ok, los sistemas de información son complicados, pero 7 años. Y eso es crítico, porque ya Perú ha firmado acuerdos, es parte de acuerdos internacionales, y hay países desarrollados que no permiten la importación de madera que no provenga de bosques manejados. Entonces, si no tenemos la información, la trazabilidad que garantice que ese tronco viene de un bosque manejado, no vamos a poder exportar. Ese suele ser el problema con todo lo que pasa en nuestro país, ¿no? O sea, simplemente no medimos nada, o sea, no medimos nada al punto que llega la pandemia y nuestros DNIs están con direcciones desactualizadas para poner las vacunas, algo tan básico, ¿no? Porque estamos hablando de, digamos, un sistema que funciona medianamente bien, es la RENIEC, y no está actualizado y es muy difícil actualizarlo. Entonces, de ahí a pensar que un pedazo de madera puede tener un código que certifique de dónde vino, qué madera la reemplazó, en dónde fue extraído, por quién, parece una tarea titánica. Y bueno, como periodista, nosotros vamos a las regiones y a las reservas naturales y vemos el trabajo de CERFOR. Y es un trabajo sumamente sacrificado. Básicamente se la pasan y gastan todo su presupuesto en luchar contra la informalidad, porque bueno fuera que fuera una empresa privada que está extrayendo madera, ¿no? Finalmente no le extrae la empresa privada y viene la tala ilegal y al final viene con armas, con delincuencia, con prostitución, con daño al medio ambiente, con enfermedades, con una crisis social tremenda, y tenemos a los pobres de CERFOR, ¿verdad? Ingenieros forestales, actuando de policías frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no sé, es viable, capaz estoy siendo muy pesimista, ¿no? Pero, o simplemente estamos a 20 años de esa posibilidad. Qué pregunta y comentario más complicado, Alejandra, ¿no? Como soy economista, siempre le puedo decir de un lado y del otro, ¿no? De un lado, una parte de mí, totalmente de acuerdo contigo, parecería una tarea titánica, pero de otro lado, tú te pones a ver otros esfuerzos. Yo me acuerdo, ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando no teníamos SUNAT y cuando la SUNAT empezó a trabajar. Yo estoy segura que en ese momento habían muchas personas que compartían una opinión similar a la que tú tienes, Alejandro. Cobrar impuestos en el Perú, por favor, eso no lo vamos a hacer nunca. Y poco a poco, digamos que la SUNAT podría aplicarse un poquito más en algunos aspectos y poner un poquito de racionalidad en otros, pero la SUNAT existe. Y creo que cada vez más lo último que uno quiere es recibir una llamada o una carta de la SUNAT. ¿No es cierto? Y en el año 91, 92, la verdad era ya, ok, ¿cómo hacer esto? ¿No? Que es un poco Entonces, ¿nos tomará 20 años? Depende de nosotros, depende de por quién votemos. Depende de quién, aquellos que tratan de ganar nuestro voto, les hagamos las preguntas difíciles, ¿no? Y cómo van a hacer esto, cómo van a integrar a las personas a ser ciudadanos. Y para eso necesitan seguridad, necesitan poder llevar a cabo sus actividades de una manera que les dé tranquilidad, ¿no? Entonces, pregunta de Facebook, antes de continuar, porque parece que el tema ha aprendido o ha interesado. ¿Por qué países con menor cantidad y calidad de bosques explotables que el Perú han desarrollado este sector con impacto positivo en sus países? Esa pregunta parece que trae Chile. En todo caso, me permite comentar algo que desconozco un poquito menos. Y acá hay un tema que nos hace muy distintos que Chile, más allá de que ellos toman limonada y le llaman pisco sour, pero ese es otro tema. Chile es un país subtropical. Nosotros somos un país tropical de la cuenca amazónica.
Entonces, la manera como vamos a forestar el país es distinta por definición. Puede ser parecida en cuanto a que la inversión forestal es una inversión de largo plazo, ¿no? Es una inversión que requiere estabilidad jurídica, es una inversión que requiere una capacidad de decir, yo postergo beneficios 10, 15, 20 años, ¿no? De ahí que uno podía pensar en mecanismos de gestión de pensiones, por ejemplo, que serían los inversores forestales por excelencia, ¿no? Entonces, hay componentes de la política que pueden ser parecidos, pero el potencial en términos biofísicos es totalmente diferente, ¿no? Es inevitable, creo yo, en esta conversación citar esta famosa frase que ya se ha vuelto parte de nuestra cultura popular, que es que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Y digo esta frase porque la evoca una pregunta en Facebook que dice, ¿qué pasa con ese país que tiene recursos naturales? ¿Qué no han hecho los gobiernos anteriores, ¿no? En todos sus niveles? ¿Y qué es lo que deberían hacer para aprovecharlos de mejor manera? Algo que me parece que no se ha hecho es poder cambiar procedimientos y maneras de actuar a medida que la realidad te iba diciendo que debías integrar a los ciudadanos en la toma de decisiones, ¿no? Porque lo último que uno quiere es que se tomen todas las decisiones y uno sea el último en enterarse, a pesar que eres vecino del nuevo centro comercial que van a poner, ¿no? Colindante con tu domicilio. No quieres eso, ¿no es cierto? Tú quisieras haber sido parte del proceso de toma de decisiones, es normal. No, creo que nos ha faltado una visión de Estado, una visión nacional sobre el desarrollo de los recursos naturales. Y es bien interesante, ¿sí? En el marco del Acuerdo Nacional tenemos política de ordenamiento territorial. Recientemente tenemos una política de desarrollo de sociedad de información, pero no tenemos política de desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. O sea, como país todavía no queremos, no hemos querido, pasado, ponernos de acuerdo y tratar de encontrar un espacio de diálogo y de maneras de hacer las cosas donde el Estado lidere en representación de todos, ¿no? Sí, es que pareciera, no sé si aquí para aportar, que es tal vez un diagnóstico personal, pareciera que cada vez que el Estado quiere liderar algo, hay tantos intereses diversos que se colisionan entre ellos, que salen quemados y trasquilados. Entonces, nuestros políticos prefieren tocarlos de manera indirecta, ¿verdad? No meterse al centro, porque si tú agarras el meollo del asunto, saltan todos, ¿verdad? Y si saltan todos, nadie está contento, porque, digamos, es lo hemos visto, por ejemplo, con los paros de transportistas en el sector agricultura, lo hemos visto en otros sectores como para trasladar la experiencia reciente. ¿Cómo se podría liderar manejando tantos intereses que se mueven alrededor de actividades como estas? Alejandra, efectivamente, y eso es parte de lo que es vivir en sociedad. Hay muchísimos intereses distintos y se trata de poder llegar a acuerdos. ¿Cómo es que logras con el diálogo una solución que sea que ocurra además y no es solución porque eso te planta problema, ¿no? Un problema lo tengo que solucionar. Acá lo que tengo es un reto, ¿no? Como país tengo el reto de generar recursos que necesitamos hoy para implementar el primer nivel de atención de salud. Lo más rápido para poder obtener esos recursos es continuar y emprender nuevos proyectos
de aprovechamiento de recursos naturales. Entonces, ¿qué haces? Ahí es donde déjenme dar un paso adelante de lo que en un área que desconozco más, ¿ok? Que es el área de la política, ¿no? Precisamente, y acá no quiero sonar a que hay una receta, sino el tema es, en los cursos que yo dicto, uno de los temas que dicto es el análisis costo-beneficio y el análisis de impacto regulatorio. Entonces, en ambos, tú tienes que identificar ganadores y perdedores, porque cualquier cambio del status quo tiene ganadores y perdedores. Entonces, lo que te toca hacer como líder es lograr que de alguna manera los ganadores estén dispuestos a compartir con los perdedores y compensar esas pérdidas. No puede ser de manera autoritaria, porque si es de manera autoritaria, rompemos los principios de democracia. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Yo cerrando la carretera o tú? Eso no es la base de la vida en sociedad. Y en cualquier cambio, no quiero apelar a ningún tema familiar, pero piensen ustedes cuando han querido comprar un carro y ustedes tenían 15 años y sus padres querían comprar X y ustedes decían, no, compren la... Claro, a veces los padres decían, oye, tú todavía no aportas, así es que yo voy a decidir. Pero en otros entornos democráticos, tú tomas en cuenta esa posición, vas a perder, entonces, ¿cómo hacemos para estar todos contentos? ¿No? Y ese es el reto de los políticos, ¿no? Lograr que se hagan las medidas que nos van a beneficiar a todos y no lograr que se hagan las medidas que van a beneficiarme, ¿no? Y hay una diferencia ahí, ¿no? Me están haciendo hablar de cosas que no sé. No, lo agradecemos porque esto, por ejemplo, a mí me hace pensar en la necesidad de plantear la negociación en base a principios de Fisher y Ury, que te dice, oigan, hay que identificar los intereses, y una vez identificados los intereses, encontrar puntos en común, porque siempre lo va a haber, porque detrás de esas posiciones, mina sí, agua sí, ¿no? Detrás de esas posiciones hay intereses de por medio. El interés general de todos es el progreso. La gente quiere vivir bien, la gente quiere llevar a sus hijos a la escuela, la gente quiere un hospital cerca para curarse, la gente quiere cosas que le hagan la vida más fácil, ¿no? Pero las queremos de forma distinta, las queremos con diferentes niveles digamos, pertinencia. Algunos queremos unas cosas antes que otras, pero es muy importante que en una sociedad democrática nos sentemos a conversar y a negociar, ¿no? Y llegar a acuerdos, porque también existe la posibilidad de un ganar-ganar. Pero si no identificamos cuáles son los intereses que tenemos, no es posible que ganemos. Y lo que tú has dicho, Roxana, termina ganando el más fuerte, ¿no? Termina ganando el que pisa más fuerte, el que tiene más presencia en medios de comunicación, el que tiene más contactos y que tiene más hermanitos o hermanitas en el Estado. Entonces, eso no puede ser posible, no tiene que negociarse. Así es, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tenemos que aprender a conversar, ¿no? Aprender a conversar y ponernos de acuerdo, ¿no? Ya, ahí me quedo porque volvamos a las propuestas del Bicentenario. Y mira, hay una pregunta justo en Facebook sobre el comentario que ha hecho Emilio. ¿Existe una contradicción entre el agua y la minería? O sea, esta es una contradicción real. O sea, todas las industrias necesitan agua, ¿no? Eso es, creo que inevitable, ¿no? Desde el arroz hasta todo necesita agua para poder operar. Pero ¿existe una contradicción específica en este caso? Cualquier actividad económica y por económica que sostiene la vida humana es una actividad que genera costos, genera sacrificios. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo para buscar medir esos costos, buscar asignar que ese costo sea pagado por quien lo genera y sobre esa base seguir adelante y compensar aquello que debe ser compensado.
¿no? Sobre una base de acuerdos. Al mismo tiempo, déjenme introducir un tema que no lo van a encontrar en el texto, pero que a mí me parece bien importante cuando uno piensa en el largo plazo, y ni siquiera en el largo plazo, en un plazo pronto. O sea, los temas de cambio climático y dónde va a estar el estrés hídrico en el Perú. Hay muchos estudios que ya colocan al sur del Perú, a la costa sur del Perú, como una zona de muchísimo estrés hídrico. Entonces, la pregunta es, si yo miro a futuro, a 10 años, a 15 años, ¿en qué invierto? En seguir trayendo agua de la cuenca del Amazonas con obras muy costosas para cultivar arroz, o promuevo una mirada de largo plazo de cambio de actividad. De ahí la importancia del desarrollo territorial. Tú no es que miras el proyecto y las actividades, sino miras el territorio y sus oportunidades, ¿no? Y en una mirada no de mi interés de hoy día, sino en una mirada del interés colectivo a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, tienes que cambiar de chip desde ahora, ¿no? Y de ahí el pedido en propuestas del Bicentenario de un liderazgo del Estado. El Estado tiene que ser capaz de contribuir a llegar a estos acuerdos y contribuir a generar la información necesaria para tomar las decisiones. No, hoy día escuchaba que solamente 5 cuencas de las más de 100 que tiene el Perú tienen un estudio de diagnóstico y de necesidades de potenciales inversiones, solo 5. Tenemos muchísimo que hacer todavía. Ahora, Y bueno, adelante, por favor. no, dale, por favor. Muy interesante, solamente lo quería recordar, la semana pasada estuvimos justamente conversando con Milton von Hesse sobre la gestión sostenible de recursos hídricos y hablaba de la minería como un aliado en la gestión del agua. No solamente la gestión de los pasivos, ¿no? Porque se genera un problema, como bien lo decía Roxana, hay un impacto en toda actividad económica, toda actividad humana, hay una huella que nosotros dejamos en el medio ambiente, sino también la minería que con sus recursos, que con su tecnología puede ayudar en este enfoque de cuencas, ¿no? Exacto, y en un enfoque territorial. El enfoque de cuencas nos saca de las maneras de distrito, comunidad, etcétera, y nos hace ver cómo hacemos la vida en un territorio que ofrece un conjunto de oportunidades. Sí. Muchísimas gracias, en verdad, por estos aportes, Roxana. Sabemos que te hemos hecho hablar de temas que escapan a los números y a las tablas, pero sabemos que tienes tanta experiencia y manejo que has podido sortearlo, creo, con éxito. Muchas gracias también, Emilio, por acompañarnos, por hacer estas preguntas que también nos guían hacia la sostenibilidad. Hay que generar debate, hay que participar. Y bueno, invitar a todos a descargar estas propuestas. Están en la página www.propuestasdelbicentenario.p. Hay 9 iniciativas, si no me equivoco, 9 informes con propuestas sobre los distintos temas que afectan la economía y el desarrollo de nuestro país. Así que los invitamos a poder también leerlas, participar de estos debates. Vamos a continuar nuestra tercera sesión esta semana. Va a ser el viernes 26 de marzo a las 7 de la noche. El tema a tratar va a ser una gestión pública de calidad a cargo de Carlos Oliva, el exministro de Economía y Finanzas. Así que nada, los esperamos para que puedan participar de estas conversaciones. Nuevamente, muchas gracias a ambos, muy enriquecedoras sus perspectivas. Muchísimas gracias. En nombre de Vidensa, quiero agradecer a todos los que se han juntado con nosotros esta noche. Reitero la invitación de Alejandra de que puedan bajar las propuestas. Hemos tratado de escribirlas de la manera más... están en PPTs en la actualidad. Pronto, no quiero adelantarme,
Pueden encontrarlas en www.propuestasdelbicentenario.pe para conocer más de esta iniciativa. Y quiero también reiterar la invitación de Alejandra para este viernes. Carlos Oliva es un gran economista y un gran expositor. Así es que estoy segura que le van a poder sacar todo el detalle del conjunto de propuestas para mejorar la manera como el Estado brinda servicios a los ciudadanos. Este viernes 26 a las 7 de la noche, como para que se queden con muchas reflexiones para Semana Santa a partir de las propuestas de Carlos y Videnza y las propuestas del Bicentenario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roxana, muchas gracias, Alejandra. Y desde acá agradecer también a Videnza porque nos da esta linda oportunidad de pensar en el país, de soñar el país, pero con evidencia en mano, ¿no? No solamente con palabras bonitas o con promesas vacías, sino con expertos que nos traen esos enfoques necesarios para construir una mejor nación, una nación más productiva, además. Y desde acá voy a caer un poco mal, lo dije la vez pasada, no solamente se trata de políticas públicas, por supuesto que son importantes las políticas públicas porque crean la base legal, porque crean la base programática. También es importante que seamos nosotros mismos, nosotras, quienes estemos ahí involucrándonos con la sostenibilidad, involucrándonos con la gestión sostenible de nuestros recursos, que seamos nosotros los que predicamos con el ejemplo en el consumo, por ejemplo, ¿no? Desde acá, mi invitación a que nos sigan en @IAG4Change en Instagram. Nosotros hemos creado una comunidad de estudiantes, es International Action Group, y hablamos todos los días, generamos contenido todos los días acerca de la Agenda 2030. Bien, muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, espero que esto le haya servido a todos y que de alguna manera llegue a los candidatos y que termine en manos del equipo técnico del próximo gobierno. Gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.